Hola hermanos, el día de hoy, 13 de noviembre del 2020, es viernes de la 32ª semana del tiempo durante el año. Antes que cualquiera empiece a decir, Padre, viernes 13, bueno, quiero aclararles que para el mundo anglosajón, o sea, para el mundo inglés, norteamericano, estadounidense, el día de mala suerte es el viernes 13. Para nosotros, los de habla castellana, para los de habla portuguesa, es el martes 13. Así que, por lo tanto, ni se preocupen porque no nos toca mala suerte. Es que la gente, oigan, en serio, imagínense, dice, ay, me mandaba por ahí alguien un mensaje, viernes 13 en este 2020, con todo lo mal que nos ha ido, y todavía lo que nos espera porque no se ha terminado el año. Pero en fin, no, hay que verlo de manera positiva. Bueno, no tenemos memoria obligatoria el día de hoy, voy a hablarles de la santa patrona de los migrantes. Santa Francisca Xavier o Javier, algunas le ponen Francisca Javiera, no, Francisca Javier Cabrini o Madre Cabrini, como normalmente se le conoce a ella. Miren, ella nace en 1850 en el norte de Italia, en la Lombardía, en la zona de Milán, para que me entiendan. Es la menor de 13 hermanos y resulta ser que desde muy pequeña tenía esta vocación hacia la vida religiosa y entra con las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Termina siendo ella la superiora, de hecho, ella es una de las, llamémosle así, de las fundadoras en ese sentido. Y luego, solo que ellas tenían la mirada puesta hacia el oriente. Ella quería irse de misionera hacia la zona de Japón, la China, esta zona, ¿no? Pero no, pues el destino pues las lleva a conocer al padre Scalabrini, a Monseñor Scalabrini, que es el fundador de los padres escalabrinianos. Yo conozco a las hermanas escalabrinianas que son fantásticas, hacen un trabajo extraordinario con el tema de las migraciones. Bueno, fíjense, es interesante. A mí lo que me encanta de la figura de Monseñor Scalabrini es cómo, el Beato Scalabrini, es cómo, miren, cómo va buscando la manera de ayudarle a los migrantes, aunque no sea su fundación. O sea, porque ella no es fundación de él. Y bueno, después de, miren, un montón de peripecias porque les pedían de Nueva York que fueran a fundar, que mandaran algunas monjitas para ayudarle a la comunidad italiana, una comunidad muy grande, ¿no? De migrantes italianos en Nueva York. Y entonces que pedían que fueran a acompañar, a ayudar con las niñas, porque si no se iban a perder y toda la cosa. Y ella le costó aceptarlo. Visitó al Papa León XIII 2 veces, habló con el cardenal Parrocchi, que era en ese momento el prefecto de la congregación, lo que hoy es día para la evangelización de los pueblos, en aquel tiempo se llamaba Propaganda Fide, todavía le seguimos diciendo así, la congregación de propaganda, en fin, propagación de la fe, no es la propaganda política, no, eso no tiene nada que ver. Y entonces finalmente en 1889 parte para Estados Unidos, llega a Nueva York y empiezan, miren, fundan. En todos lados fundaron, en Chicago, de hecho va a morir en Chicago, un 22 de diciembre de 1917. Si ustedes dirán, 22 de diciembre, y entonces, ¿por qué la fecha del 13 de noviembre? Porque fue la fecha de la beatificación. Y entonces fue un 13 de noviembre, de 1938, y va a ser canonizada en 1946 por el Papa Pío XII. Entonces, sí es interesante esto, no fue beatificada por Pío XI y canonizada por Pío XII. Entonces, como fue el 13 de noviembre de 1938, entonces se quedó la fecha. Es que el 22 de diciembre, de todas maneras, con eso de la proximidad del día de la Navidad, entonces como que no quedaba tan bien, ¿verdad? Tenemos que seguir orando y trabajando mucho por los migrantes. Miren, es una situación compleja. A mí, se lo digo, me tiene con una cierta aprensión la situación nuestra, porque ya viene otra tormenta tropical, al menos así se pronostica que llegará, y con un país ya de por sí golpeado. Y miren, cuando fue el huracán Mitch en el 98, eso aumentó el número de las migraciones, porque la gente ya sin trabajo, sin oportunidades de nada, pues de educación, de salud. Ya, eso es una situación muy, muy grave, muy caótica. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Se fijan, estamos leyendo textos cortitos, ¿no? Sí, leímos la carta a Tito, leímos la Filemón, ahora leemos brevemente la segunda carta de San Juan, que tampoco tiene capítulos, igual que la de Filemón. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre.
Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hay que entender las tres cartas de San Juan como, no como un todo, pero como un crescendo, se dice en la música, que va creciendo la situación. La primera carta cuenta de alguna manera el problema de una comunidad que va entrando en conflicto. Esta segunda ya lo habla porque hay una declaración de un anticristo. Este es el verdadero anticristo e impostor, claro, porque en la comunidad había surgido alguno que estaba tergiversando la doctrina. Por eso, lo que insiste el texto, y miren que lo viene diciendo, que desde ayer, cuando estaba escuchando a Tito, anteayer, era eso, mantén la sana doctrina. Desde el primer siglo tenemos ese problema. Algunos que cambian todo, porque hay muchos que tratan de engañar. Y por eso el centro de la carta es recordarnos el mandamiento del amor. Eso es lo central, eso es lo esencial, eso es lo fundamental en la vida cristiana, el amor. El amor, ¿y en qué consiste el amor? En cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y en qué consisten los mandamientos de Dios? En amar. Sí, que este juego de palabras es que es legítimo, ¿ya? Y por eso el autor, el anciano Juan, que no es necesariamente Juan el evangelista, dice, me alegra el escuchar que ustedes están viviendo de acuerdo o de acorde a lo que manda la ley de Dios, a lo que está en el mandamiento recibido del Padre. Yo me preguntaba leyendo este texto, ¿y podrán decir lo mismo en nuestras comunidades? Que vivimos de acuerdo al mandamiento del amor. Porque esa es la clave para distinguirnos como cristianos, ¿no? El que vive fiel a la doctrina de Cristo, el que vive de acuerdo al mandamiento del amor. Bueno, seguimos en la parte escatológica del Evangelio de Lucas. Recuerden que estamos llegando al final del año litúrgico, si apenas nos quedan 2 semanas, pues prácticamente de mañana en 15 días se terminará el año litúrgico. Entonces, fíjense lo que dice el texto. Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá 2 en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, va siendo cada vez más tajante el Señor Jesús, ¿no? Pone ejemplos concretos, como ocurrió en tiempos de Noé, como ocurrió en tiempos de Lot. O sea, son momentos de imprevisto, ¿no? El diluvio, pues sí, por más que lo hayan anunciado, el fin del mundo se está anunciando, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Lo sabemos desde el momento de la resurrección, que Cristo viene. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cuándo? Eso no nos interesa, ya les decía yo ayer. Ahora, ¿dónde? Tampoco. Tampoco, por eso Jesús utiliza una imagen muy semítica, de hecho es muy propia del mundo judío. Donde está el cadáver, ahí están los buitres. Pues sí, están esperando a comer carroña, ¿no? Esa es la imagen. O sea, cuidado, es cuando ya sintamos que hay mucho desperdicio. ¿Dónde? Donde se esté desperdiciando la vida, donde se esté perdiendo el valor, donde se esté perdiendo lo importante. Y por eso, hombre, la clave está, quien intente conservar su vida la perderá. Miren, es que no se alcanza la vida eterna sin la entrega, sin el sacrificio, sin el esfuerzo, sin la donación. Si no, no tiene sentido. Y eso es lo que debemos entender. Lo otro, que uno será llevado, otro será, el rapto, le dicen los evangélicos. Señor Jesucristo. Eso es perder el tiempo. A mí me da miedo más bien los raptos en estos días, los secuestros, producto de la crisis económica que estamos viviendo. Eso es otra historia. Pero, miren, yo creo que tenemos que ser positivos frente a esto, ¿no? ¿Y por qué usted, supongan, uno será llevado y el otro dejado? ¿Y usted por qué piensa que usted va a ser dejado? De repente porque está viviendo alguna situación incorrecta. Entonces, ¿por qué no piensa en positivo? Hombre, pues sí, pensemos en positivo, pues. ¿Cuál es el problema? Si estamos viviendo de acuerdo a Dios, de acuerdo al mandamiento, como decía la segunda carta del apóstol San Juan. O sea, la clave está en eso, pues. Les invito a terminar haciendo oración.
Tú nos llamas en medio de la vida, nos llamas en cada circunstancia, nos invitas a construir el arca como a Noé. Ese espacio donde tú vuelves a iniciarlo todo, vuelves a rehacer la vida con nosotros y nos cuesta creerte. Vivimos superficialmente y deprisa, sometidos por el egoísmo, ese ladrón que nos roba la alegría y nos deja sin ánimo para seguir adelante. No distinguimos al ladrón y para cuando nos damos cuenta ya nos lo ha robado todo. Tú nos hablas de estar atentos a la vida, donde tú te haces presente para mostrarnos el camino de la felicidad. Tú estás en medio de la vida como Señor de la historia y vienes en cada acontecimiento. Ayúdanos a estar despiertos para reconocerte y recibirte. Enséñanos a orar, a mantener nuestro espíritu firme en ti, que eres nuestra roca firme, que permaneces fiel en medio de los avatares de la vida, que nos salvas en toda situación que nos afecta, que nos encontremos contigo en toda circunstancia y en todo momento y sepamos disfrutar de tu presencia y señalarla a cuantos no te encuentran. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz viernes para todos.